fuera, en este mundo, algo insignificante detrás de, antes de tiempo. Luego, ¿qué? Muchacha, sí, insignificante muchachita, en esto, fuera y en esto, antes de tiempo, lúgubre agujero llamado, no importa. Padres desconocidos, inaudito, el tras haberse evaporado, fino aire, no antes de abrocharse la bragueta, ella igual, 8 meses después, casi hasta el tic. Por tanto, no amor evitó eso, no tanto amor como normalmente descargó en él. Niño desconcertado, en casa, no, ni realmente por cuestiones de ningún tipo, no amor de ningún tipo, ni después, asunto muy típico, nada de nada, hasta los 60, ¿qué? ¿70? Dios santo, sobre los 70, vagabundeando por un campo, mirando sin objeto fijamente las prímulas, hacer una pelota, unos pocos pasos después parar, fijar la mirada en el espacio, continuar un poco más, parar y fijar de nuevo la mirada y así sucesivamente a la deriva. Cuando de pronto, poco a poco, todo desapareció. Toda esa temprana luz de mañana de abril y ella se encontró a sí misma en el... ¿Qué? ¿Quién? No, ella. Se encontró a sí misma en la oscuridad. Y si no eso, insensiblemente, puesto que todavía podía oír el murmullo, llamémosle así, en los oídos, y un rayo de luz vino y se fue, como un rayo de luna a la deriva, dentro y fuera de las nubes, pero tan inerte, sintiéndose tan inerte. Ella no sabía en qué posición se encontraba, ¿imagina? ¿En qué posición se encontraba? ¿De pie o sentada? Pero el cerebro, ¿qué? Arrodillada, sí. De pie, sentada o arrodillada, pero el cerebro, ¿qué? ¿Tumbada? Sí. De pie, sentada, arrodillada o tumbada, pero el cerebro inmóvil de algún modo, puesto que su primer pensamiento fue, oh, mucho después, brusco destello, surgido de tal modo que tuvo que creer con los otros abandonados en un misericordioso. Dios, el primer pensamiento fue, oh, mucho después, brusco destello. Ella era castigada por sus pecados, pues algunos de ellos, como para darle la razón, pasaron como un relámpago a través de su pensamiento, uno tras otro, entonces desechados como una tontería. Oh, mucho después, este pensamiento desechado, como si de repente se diese cuenta poco a poco de que ella no estaba sufriendo. Imagina, no sufrir. Realmente no podía recordar, fuera de su alcance, cuando había sufrido menos, a no ser, por supuesto, que ella estuviera destinada a sufrir, creyendo sufrir, igual que en los momentos casuales de su vida, cuando realmente intentaba sentir placer. De hecho, no sentía ninguno, ni siquiera el más mínimo, en cuyo caso, por supuesto, esa noción de castigo por cualquier pecado, o por todos, o por ninguno en particular, por sí misma, cosa que comprendió perfectamente. Esa noción de castigo, que fue lo primero que le ocurrió, surgida de tal modo que tuvo que creer con los otros abandonados en un misericordioso. Dios, lo primero que le ocurrió, después desechado como una tontería, quizá no fuera tal tontería después de todo, así sucesivamente todo eso, vanos razonamientos, hasta un nuevo pensamiento. Oh, mucho después, un brusco destello, muy tonto realmente, pero ¿qué? El murmullo, sí, siempre el murmullo, llamémosle así, en los oídos, aunque por supuesto ahora ya no en los oídos, en el cráneo, estruendo inerte en el cráneo, y siempre este rayo destello, como un rayo de luna, pero probablemente no. Ciertamente no, siempre el mismo agujero, ora brillante, ora oculto, pero siempre el mismo agujero, como ninguna luna podría, no, ninguna luna, contribuyendo todo al deseo de atormentar, aunque ahora de hecho ni lo más mínimo, ni un remordimiento tan lejos, este otro pensamiento, por tanto, oh, mucho después, brusco destello, muy tonto realmente, pero tan de ella, de alguna manera podría hacerle bien, quejarse a ratos, no podía retorcerse de dolor, como si en la presente agonía, pero no podía persuadirse a algún defecto en su carácter, incapaz de simular, o la máquina, igual que la máquina, desconectada, nunca recibió el mensaje, o incapaz de responder como embotada, no podía emitir sonidos, ningún sonido de ninguna clase, por ejemplo, gritar pidiendo ayuda, debía sentirse tan predispuesta a gritar. Después de escuchar, gritar otra vez. Después de escuchar otra vez. No, evitó eso. Todo en silencio como una tumba.
sin interés en qué, el murmullo sí, todo es silencio, a no ser por el murmullo, llamémosle así, sin mover nada que ella pudiera sentir. Solo los párpados, presumiblemente abriéndose y cerrándose, tapar la luz, se llaman reflejos, abriéndose y cerrándose, toda esa humedad. Pero el cerebro todavía suficientemente, todavía así a estas alturas, en control, bajo control, cuestionar incluso eso, pues esta mañana de abril, razonando así, esta mañana de abril, fijada por su mirada, una lejana campana, como si se abalanzase, fijándola con su mirada para que no se le escape, aún no se había apagado todo, toda esa luz de mañana de abril, sin ninguna, por su parte, así sucesivamente, razonándolo así sucesivamente, vanos cuestionamientos, inmovilidad de muerte, a no ser por el murmullo, las palabras eran, ¿qué? ¿Quién? ¡No! ¡Ella! Se dio cuenta que las palabras salían. Una voz que no reconoció al principio tanto tiempo sin oírse. Finalmente tuvo que admitir que era la suya, que no podía ser otra. Ciertas vocales que nunca había oído en ninguna parte para que la gente mirara con asombro. En raras ocasiones, 1 o 2 veces al año, sin saber por qué siempre en invierno. Mirando con asombro su incomprensión. Y ahora esta corriente uniforme. Ella que nunca había, por el contrario, prácticamente sin habla toda su vida. ¿Cómo había sobrevivido? Incluso al hacer la compra. Saliendo a comprar, centro comercial lleno, supermercado, con la lista en la mano, con el bolso, viejo bolso negro para la compra, allí de pie esperando todo el tiempo necesario, en medio de la multitud, inmóvil, la mirada fija en el espacio, la boca entreabierta como siempre, hasta que volvió a su mano, el bolso negro volvió a su mano. Pagar y marcharse, no tanto como un adiós, como sobrevivió y ahora está corriente sin entender casi nada, ni una cuarta parte, ni idea de lo que estaba diciendo, imagina, ni idea de lo que estaba diciendo, hasta que comenzó a intentar engañarse a sí misma. No era suya en absoluto su voz. Dudaría, sería fatal. Tras largos esfuerzos, estaba a punto cuando de repente sintió, poco a poco sintió moverse sus labios, imaginad moviéndose sus labios como si hasta entonces no hubiera, y no solo los labios, las mejillas, la mandíbula, toda la boca, todos esos que, la lengua así, la lengua en la boca, todas esas contorsiones en las que no es posible hablar, y de manera natural no sintió nada. Uno está tan atento en lo que dice, todo el ser pendiente de sus palabras, así que no solamente debía renunciar a aceptarla como su voz, sino este otro horrible pensamiento, mucho después, brusco destello, incluso si fuera posible que el sentido estuviera volviendo, imaginad, volviendo el sentido, comenzando por arriba, bajando toda la máquina, pero no evitó eso, solo la boca, tan lejos, pensando, mucho después, brusco destello. No pude continuar todo eso, corriente uniforme, esforzándose por escuchar, hacer algo con esto, y sus propios pensamientos, hacer algo con ellos, todo que, el murmullo, sí, siempre el murmullo, llamémosle así, todo esto al mismo tiempo, imaginad, el cuerpo como ausente, solo la boca, labios, mejillas, mandíbula, nunca, ¿qué? Lengua, sí, labios, mejillas, mandíbula, lengua, nunca inmóvil ni un segundo, boca ardiente, corriente de palabras en su oído, prácticamente en su oído, sin entender la mitad ni la cuarta parte, ni idea de lo que estaba diciendo, imaginad, ni idea de lo que estaba diciendo, y no puede parar, imposible parar, ella que un momento antes, no podía articular un sonido, ningún sonido de ninguna clase, ahora no puede parar, imaginad, no puede parar la corriente, y todo el cerebro suplicando, algo suplicando en el cerebro, suplicando a la boca que pare, pausa, un momento, sí, solo por un momento, sin respuesta, como si no la hubiera oído o no pudiera parar, ni segundo, como enloquecida, todo esto al mismo tiempo, esforzándose por escuchar, juntándolo todo, y el cerebro delirio total también allí, al querer encontrar un sentido, o acabar, o en el pasado, escudriñando en el pasado, destellos por todas partes, andando casi siempre, andando toda su vida, día a día, unos pocos pasos después parar, fijar la mirada en el espacio, después continuar, un poco más, pararse y fijar la mirada en el espacio, así sucesivamente, a la deriva, día a día. Ese tiempo que gritó, la única vez que podía recordar desde que era una niña, debe de haber gritado como una niña, tal vez no es esencial para vivir, solo el grito del recién nacido para conseguir moverse, respirar, y nada nuevo desde entonces, ya una vieja bruja, sentada con la mirada fija en su mano, ¿dónde? Creo que Sacres, una tarde volviendo al hogar, un botoncito de tierra en Crocker Sacres. Oscuro crepúsculo.
sentada con la mirada fija en su mano, sobre su regazo, con la palma de la mano hacia arriba. De repente vio húmeda la palma de la mano, lágrimas presumiblemente suyas, presumiblemente. Nadie más a la vista ni sonido, solo lágrimas. Se sentó y miró cómo se secaban. Todo terminó en un segundo, sorprendiendo al vacío. El cerebro parpadeando también. Allí, una rápida sorpresa y continuar. Nada allí, hasta la próxima. Mala como la voz, peor como un mínimo sentido. Todo esto al mismo tiempo. No puede... ¿Qué? ¿El murmullo? Sí. Siempre el murmullo. Sordo griterío de cascadas y el rayo parpadeando intermitentemente, comenzando a moverse en círculos como un rayo de luna, pero no, todo es lo mismo. Mirar eso también, rabillo del ojo, todo eso al mismo tiempo no puede continuar. Dios es amor, será purificada. De regreso al campo, sol de la mañana, abril, la cara oculta en la hierba, nada a no ser las alondras. Así sucesivamente, sorprendiéndose en el vacío, esforzándose por escuchar. Darle algún sentido, el cuerpo como ausente, solo la boca como enloquecida sin poder parar, imposible parar, algo que ella, ¿qué? ¿Quién? No, ella, algo que ella debía, ¿qué? El murmullo, sí, siempre el murmullo, santo griterío en el cráneo, y el rayo indagando alrededor, sin dolor, tan lejos, y pensando, oh, mucho después, brusco destello, quizás algo que ella debía decir, podría ser algo que ella debía decir, algo insignificante. Antes de tiempo, al lúgubre agujero, sin amor, evitó eso, sin habla toda su vida, prácticamente sin habla. ¿Cómo sobrevivió aquel día ante el tribunal que tenía que decir en su favor? Culpable o inocente, póngase en pie la acusada, responda la acusada. De pie allí, fijando la mirada en el espacio, la boca entreabierta como siempre, esperando ser llevada afuera, contenta por la mano en su brazo. Ahora esto, algo que ella debía decir, podría ser algo que diría cómo era, cómo qué había sido así, algo que explicase cómo había sido, cómo había vivido, siempre vivió así, culpable o no, una y otra vez, hasta los 60, algo que ella, ¿qué? 70, Dios santo, una y otra vez hasta los 70. Algo que ella misma no conocía, no lo reconocería si lo oyera. Después perdonada, Dios es amor, indulgente misericordia, nueva cada mañana. De regreso al campo, mañana de abrir la cara en la hierba. Nada a no ser las alondras, retomarlo allí, recomenzar desde allí un poco más, ¿qué? Eso, ¿no? Nada que hacer con eso. Nada que ella pudiera decir bien. Nada que ella pudiera decir, intentar algo más, pensar algo más. Oh, mucho después, brusco destello. Ni eso tampoco, bien. Algo más otra vez, así sucesivamente, hallándolo al final, pensar precisa, suficiente, después perdonada, de regreso al ¿qué? Eso tampoco, nada que hacer con eso tampoco, nada que ella pudiera pensar. Bien, nada que ella pudiera decir, nada que ella pudiera pensar, nada que ella... ¿Qué? ¿Quién? No, ella. Algo insignificante, fuera, antes de tiempo, lúgubre agujero, sin amor, y todo eso, toda su vida sin habla, prácticamente sin habla, e incluso para sí misma, nunca en voz alta, pero no completamente, algunas veces necesidad imperiosa, una o dos veces al año, sin saber por qué siempre en invierno, las largas tardes, horas de oscuridad, necesidad imperiosa de decir, entonces salir corriendo y parar al primero que vio, el más cercano al lavabo, vaciarse, corriente uniforme, sin pies ni cabeza, la mitad de las vocales equivocadas, nadie pudo seguir, hasta que ya vio con asombro lo que estaba consiguiendo. Entonces, muerta de vergüenza, volvió a arrastrarse una o dos veces al año, sin saber por qué siempre en invierno, largas horas de oscuridad. Ahora esto, más y más rápido las palabras, el cerebro parpadeando a lo lejos como loco, rápida sorpresa y continuar nada allí o en cualquier parte, intentar algo en otro lugar, siempre algo suplicando, algo yo suplicando, todo suplicando, parar, no correspondida, oración no correspondida, demasiado abatida, así sucesivamente, persistiendo, intentando no conocer lo que ella intentaba, lo que ella estaba intentando, todo el cuerpo como ausente, solo la boca como enloquecida, así sucesivamente persistiendo, ¿qué? El murmullo, sí, siempre murmullo, sordo griterío como de cascadas en el cráneo, y el rayo agujereando alrededor, sin dolor, tan lejos, tan lejos, todo eso persistiendo, sin conocer lo que ella estaba, ¿qué? ¿Quién? ¡No! ¡Ella! Lo que ella estaba intentando, lo que intentaba, no importa, persistiendo.
encontrándola al final de regreso. Dios es amor, indulgente misericordia, nueva cada mañana de regreso al campo. Mañana de abril, la cara y la hierba, nada a no ser las alondras retomarlo de allí.